Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos a este acto de presentación del libro de los profesores Martín de la Hoz y Gómez Rivas sobre la Escuela de Salamanca, especialmente sobre el legado de Francisco de Vitoria, gracias a Acción Liberal, que junto con Diego de Covarrubias, por cierto no me he presentado, yo soy Rubén Manso, soy el presidente del Centro Diego de Covarrubias, y la editorial Secotia, hemos impulsado la edición de este libro. Muchas gracias a ustedes, sobre todo por venir un día como hoy, porque era un día raro después de lo que pasó ayer, y sé que se han cancelado muchísimas citas en Madrid. De hecho, a mí me han cancelado muchísimas a cuenta de lo de ayer. Para los que no conocen el Centro Diego de Covarrubias, nosotros defendemos la confluencia del pensamiento liberal y el cristianismo. De hecho, estos días estaba leyendo el primer librito, unos cuadernitos que publicamos, que se llama así Liberalismo y Cristianismo, del profesor Juan Velarde, que recientemente dedicamos un libro en su honor. ¿Y por qué apoyamos este libro? Primero por dos cuestiones, por los autores que nos merecen toda la confianza, de hecho son parte de nuestra junta directiva, fíjense, si no nos merecieran confianza, mal vamos. Segundo, porque hablan de la Escuela de Salamanca, que es un tema recurrente dentro de las discusiones que mantenemos en el Diego de Covarrubias y de la, digamos, acción que llevamos de propagación de este pensamiento liberal y cristiano. Y porque Francisco de Vitoria, es verdad que no es exacta, es coetáneo, pero antecesor de Diego de Covarrubias, como bien, perdonen que me autocite, digo en el prólogo, son dos autores que se pasan el relevo, y Diego de Covarrubias es el autor que nos da a nosotros nombre. En cualquier caso, agradecerles mucho la visita y siempre lo digo, siempre que vean ustedes al presidente del Diego de Covarrubias subido al atril, les va a pedir dinero, porque todas estas acciones de la sociedad civil cuestan. Entonces nosotros a todos aquellos de ustedes que no son socios les animamos a ser socios, comprar nuestros libros y colaborar con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Veo por aquí caras muy conocidas, lo cual siempre es un placer. Quiero saludar en primer lugar a los dos autores del libro, a José Carlos y al profesor León Gómez Rivas, Rubén Manso. Muy buenas tardes. Mi amigo Alberto Pérez, que no sé dónde está, pero está por allí, y vicepresidente de Acción Liberal. Veo también hay socios de Acción Liberal. Así que buenas tardes a todos. Quiero comenzar felicitando al Centro Diego de Covarrubias y sobre todo a los autores por este libro, ¿no? Por dignificar la influencia de la Escuela de Salamanca y por despertar valores absolutamente fundamentales como son la libertad, los derechos humanos y la justicia, pero sobre todo valores que nos recuerdan el legado español en la defensa de la libertad. Hoy nos reunimos aquí, Acción Liberal, Think Tank for Freedom, que soy un orgulloso presidente, y el Centro Diego de Covarrubias para defender algunas cuestiones que yo creo que es importante que recordemos, ¿no? Que la libertad es un atributo que solamente tenemos los seres humanos y además es una rara avis en la historia. O la defendemos o la perdemos. Y la libertad no se entiende sin el cristianismo. Y eso en un mundo, que la propiedad privada es sagrada. Sin respeto a la propiedad privada, lo único que nos queda es la barbarie. Que el comercio internacional es algo positivo para la humanidad y beneficioso para todos. Un comercio internacional, eso sí, regido por normas claras, poquitas pero claras, y bajo el principio del respeto a la libre competencia. Que un gobierno limitado, que cuente con contrapoderes y esté comprometido con el rigor presupuestario, también es positivo para todos, para los que estamos aquí y para los que vendrán. Que la existencia de instituciones fuertes e independientes es un elemento necesario para construir sociedades libres, prósperas y justas. En definitiva, nuestros amigos de la Escuela de Salamanca, si algo nos enseñaron, y estoy seguro
de que este libro lo recoge, es que la libertad es alcanzable y deseable, pero hay que pelear cada día por ella. Y además hay que hacerlo con unos principios y con unos valores que son los cristianos. Y eso nos atañe a todos, nos atañe a cada uno de los que estamos aquí como ciudadanos, a empresarios, a instituciones públicas y también a organismos de la sociedad civil como los que hoy nos juntamos, ¿no? Y bueno, todo esto en un mundo dominado, cada vez más dominado por aranceles y por políticas proteccionistas, donde las ideologías autoritarias y liberticidas, como es el comunismo, campan a sus anchas, eso sí, disfrazados de forma distinta y usando medios de comunicación distintos, es ciertamente relevante. Por eso la tarde de hoy es relevante y por eso les agradezco que estén ustedes aquí. Como es también relevante, especialmente, en un país donde se nos ha mentido sistemáticamente para tapar las negligencias del COVID-19, nuestro amigo Rubén Manso lo saben bien, donde se vulnera el derecho a la propiedad privada a diario, donde se pretende que la libertad quede supeditada a esa mal llamada justicia social, que no es otra cosa que el autoritarismo comunista de toda la vida, o donde se produce un apagón durante un día entero sin que nadie dé la cara, ni mucho menos una explicación. No es asumible que España se quede en negro, pero es mucho menos asumible que la culpa la tengan, abro comillas, las empresas privadas, cierro comillas. Sencillamente inasumible. Las negligencias han de pagarse y la ley ha de ser igual para todos. Así que bueno, bajo estos principios que nos regimos en Acción Liberal y ahora me toca ponerme el gorro de la Comunidad de Madrid, que como saben también tengo el honor de representar y hacer una breve reseña de algunas cosas, algunos principios con los que nos movemos. El primero es la libertad, con mayúscula. A Madrid la gente viene a ser libre y a venir a actos como este. En Madrid creemos que la iniciativa privada es el motor económico y social más importante con el que contamos para avanzar y con esa iniciativa damos respuesta a las necesidades de la gente. Segundo, creemos en una democracia liberal. En Madrid se aplica la ley sin privilegios porque es la garante de esa igualdad de oportunidades entre españoles, que es un principio muy importante del humanismo cristiano. Defendemos la meritocracia y el poder de cada individuo. Yo siempre digo lo mismo, en Madrid el que la sigue, la consigue. Yo estoy muy orgulloso de ello. El tercer elemento importante de nuestra acción de gobierno, la predictibilidad. Somos aburridamente predecibles y estamos muy orgullosos de ellos. Llevamos más de 20 años bajando los impuestos y luchando contra la regulación y ahí seguiremos. Cuarto elemento, no por ello menos importante, colaboración público-privada. Nosotros sí que creemos en las empresas privadas y en que si alguien necesita hacer las cosas bien para tener un plato encima de la mesa todos los días es el empresario. Si el empresario no hace las cosas bien, no vende, no tiene un plato de lentejas encima de la mesa. Esa es la acción social de una empresa privada. Y por último, y no por ello menos importante, nuestra acción de gobierno está basada en principios y valores claros y reconocibles, que son este liberalismo del que os acabo de hablar. Así que quiero dar las gracias una vez más al Centro Diego de Covarrubias por todo lo que hace. Quiero decirles a todos que desde las instituciones de la sociedad civil y desde las instituciones públicas hay un reducto para la esperanza. Hay quienes creemos en la libertad y sobre todo hay quienes apoyamos el libro como el que hoy presentamos. Muchísimas gracias a todos, espero que no sea la última vez que nos veamos y hasta la próxima. Yo paso muy brevemente por aquí. También agradecer a la Fundación Rafael del Pino, que siempre nos acoge muy bien y con mucha generosidad, y es un gusto estar aquí. Voy a presentar a los dos y ya les dejo con ellos. Don José Carlos Martín de la Hoz. Es doctor en Historia de la Teología, miembro de la Academia de Historia Eclesiástica, profesor del Máster de las Causas de los Santos y asesor de la Conferencia Episcopal Española. Creo que no me dejó nada.
Y León Gómez Rivas es doctor en Historia Moderna y en Economía por la Universidad Complutense. Trabaja como catedrático en la Universidad Europea, impartiendo asignaturas de Ética, Historia y Pensamiento Económico. Es profesor también de Pensamiento Social Cristiano en la Universidad Católica de Ávila y en la Universidad de las Hespérides. Y además es reciente licenciado en Teología, o no sé si reciente, por la Universidad de San Damaso. Tiene unas cuantas tesis, pero ya estas no las nombro. Nada, os dejo con ellos. Recordaros que después habrá un turno de preguntas y también después estarán disponibles para firmar y dedicar los libros. Gracias. Muy bien, pues muchos agradecimientos a todos los que habéis hablado, que ahora seguiré diciéndolos, pero quería explicar, voy a jugar un papel tramposamente doble, aunque técnicamente soy ponente, voy a hacer también un poco de moderador del acto y así le pasaré la mayor representación a mi compañero de mesa y de libro, don José Carlos. Y en este papel pues también quería explicar un poco la gestación de este libro, que bueno, pues aquí hay un montón de confluencias que me alegra tanto que coincidamos. En primer lugar, el sitio que dice Virginia, y yo repito este agradecimiento. Además, con el recuerdo, yo he estado aquí en el año 18 o 19 con nuestro querido don Juan Velarde, presentando una tesis que luego fue un libro de un joven compañero sobre Juan de Mariana, y ahí estuvimos ya tratando sobre estos autores. Bueno, pues está la editorial, que hemos coincidido de una manera casi, no fortuita, pero don José Carlos ya es un autor en esta colección. Yo estuve presentando un libro, escribí un prólogo para un libro sobre la Reforma, y también hay que hacer un poco de publicidad de nuestros editores que compren sus libros. Y en esas conversaciones después surgió, ¿por qué no escribimos un libro sobre la escuela de Salamanca? Que ahora explicaré. El Centro Diego de Covarrubias, que aunque no es el coeditor del libro, pero nos acompaña siempre, y además habéis insistido mucho en que tenga lugar este acto, porque estábamos un poco perezosos de tenerlo, así que quedamos agradecidos por ello, ¿no? Y sobre todo los que habéis venido, a los asistentes, muchas gracias por acompañarnos, ¿no? Que bueno, pues la paciencia de escuchar sobre la escuela de Salamanca. Ahora también veremos cómo procuramos dar nuevos horizontes o nuevas facetas. Bueno, pues decía que este libro surgió efectivamente de ese encargo, de esa sugerencia o de esa propuesta. ¿Por qué no escribes un libro sobre la escuela de Salamanca? Y estuvimos, yo creo que hemos hecho 2 o 3 borradores dándole vueltas a cómo hacerlo, porque, bueno, pues vamos a hacer el típico compendio de la filosofía, la teología, la economía, y nos salía una cosa, pero parece que no nos gustaba mucho y tardamos en dar con la vía, y finalmente pues ha salido este texto que tiene unas características que yo creo que es, bueno, pues lo que puede ser a lo mejor más novedoso respecto a el estándar de la Escuela de Salamanca, que nos hemos fijado mucho en la reforma espiritual vivida en la España desde los Reyes Católicos. Hemos hablado de renovación teológica, con ese protagonismo de los doctores de la Escuela de Salamanca, pero más allá de hablar sobre la moneda de Juan de Mariana que se habla, o del problema de las guerras en América, también de la presencia en Trento, que por eso fue ese enlace con ese libro que decía de la misma editorial, que se llama La Reforma que no fue, un libro que no comparte exactamente nuestros puntos de vista, pero que por otra parte sí que aporta revisiones históricas también en este sentido de, pues de hablar bien de nuestro pasado, ¿no? Y de no ver cómo ha quedado esa palabra un poco fea, la contrarreforma, ¿no? Como si fuese lo malo. No, lo bueno fue la Reforma Católica, que ya estaba en marcha
cuando Lutero lavó sus protestas, ¿no? También en el prólogo y en la presentación de nuestro presidente Rubén Manso se habla de Francisco de Vitoria en el prólogo y en el tercer subtítulo, porque tenemos aquí un montón de títulos por orden, que está muy bien porque va como posicionando el libro. En el tercero pone el legado de Francisco de Vitoria, 500 años influyendo en la economía. Luego hablaré de eso, pero me quedo en 500 años. Claro, el año próximo se celebran efectivamente los 500 años de que llegó Francisco de Vitoria a Salamanca, que ganó la cátedra de Prima, como se llamaba, la cátedra de teología de Prima. En Salamanca había 2 cátedras de teología, una que era a primera hora, a prima, y otra que era por la tarde, la de vísperas. Por alguna razón era más importante la de prima. Debe ser que la gente estaba más fresca, ¿no?, que por la tarde. Bueno, pues esa llegada es muy importante, porque además esa llegada trae consigo otra cosa de la que aquí también hablamos, que es el método de enseñanza que trajo Francisco de Vitoria a la Universidad de Salamanca y que da lugar a la Escuela de Salamanca, que es, hoy nos puede parecer algo obvio, que es enseñar explicando la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Porque hoy en día pues ya se supone que cualquier estudiante de teología debería conocer la Suma, y de hecho después la Iglesia Católica pues ha recomendado muy vivamente que se siga la Suma y en general la enseñanza de Santo Tomás como fuente segura. Pero es que durante 200 o 300 años no se había explicado la Suma, que es del siglo XIV o XIII, y se estudiaba en un libro que se llamaba Las Sentencias de Pedro Lombardo, que bueno, pues no estaba mal, pero ese llevar la Suma como manual de texto para los estudiantes de teología y instalarlo y difundirlo, pues es la gran importancia que tuvo Francisco de Vitoria. Por eso, en ese centenario, fundador de la Escuela de Salamanca. Y bueno, nos hemos adelantado un poco coyunturalmente a poner en el público esta celebración. En Salamanca ya están trabajando sobre ello porque efectivamente pues Vitoria ha expandido el nombre de Salamanca por todo el mundo, y de esa forma de enseñar y de usar la Suma, decía que se extiende, pues yo había anotado por supuesto por todos los territorios de la entonces monarquía católica, en la península y en el Nuevo Mundo y en toda América, desde las universidades desde México hasta el sur del Perú, Filipinas, y luego también los territorios italianos que pertenecían a la corona española y los que no pertenecían. En Roma los jesuitas siguieron estudiando la Suma Teológica como libro de texto durante siglos, más de lo que parece, aunque en algún momento se abandonó, pero las primeras generaciones de profesores del Colegio Romano eran algunos alumnos o compañeros de estudios de Salamanca de Francisco de Vitoria, como profesor que don José Carlos está ahí persiguiendo, que se llamaba Francisco de Toledo, que tiene el mismo nombre de un famoso virrey del Perú. Y en Flandes, también en la Universidad de Lovaina, se estudiaba siguiendo el método de Santo Tomás. En Austria, claro, en Austria, por eso, y aunque me distraigo un momento, es completamente lógico que la Escuela Austriaca de Economía hubiera conocido esa transmisión cultural que durante siglos se enseñó en sus universidades de Viena, porque tenía ese mismo origen salmantino, ¿no? Bueno, pues eso tiene que ver con estos subtítulos que he puesto yo no los he puesto, ha sido la editorial. Cuando el pensamiento español iluminó al mundo. Ciertamente es así. Y
y esto de influyendo en la economía, los derechos humanos y la filosofía occidental. Decía antes, pues sí, que nos hemos fijado o el Centro Diego de Covarrubias, pues más frecuentemente se ha fijado en cuestiones de economía, en este empeño por explicar el liberalismo y su compatibilidad con el pensamiento cristiano, y además ya hasta incluso venirnos arriba y decir, bueno, pues es que en el fondo, lo más coherente de un cristiano o un liberal es que se entiendan bien, porque deberían coincidir en muchísimos aspectos, ¿no? Aunque iba un poco a generar algo de inquietud, diciendo que yo entiendo que la Iglesia Católica del siglo XIX desconfiara del liberalismo. Y esto lo he venido pensando hace poco visitando conventos y monasterios que sufrieron las desamortizaciones. Sí, porque ese liberalismo del siglo XIX fue un liberalismo, no sé si la palabra es muy fuerte, infame. O sea, las desamortizaciones es un abuso contra la propiedad privada y una falta de respeto a las instituciones físicas y al arte y a la cultura y los templos y los retablos que se estropearon por una decisión de unos señores que se llamaron liberales. Pero ese no es nuestro liberalismo. Pero hay que decir, bueno, pues es que eso es lo que pasó en esta España confusa del siglo XIX y que ha podido dar lugar a ese recelo, pero que explicándoles bien les podemos ir poco a poco convenciendo, como nos esforzamos mucho en este centro, de que eso que decía antes es la libertad está por encima de todo y la libertad es lo que lleva a la prosperidad y esa preocupación que algunos cristianos tienen porque entonces en el fondo sean los estados los que dirigen y las justicias sociales y de que hay que ayudar a los pobres, eso sabemos que es un error. Lo que verdaderamente da progreso económico es cuando dejamos, como hemos escuchado aquí a Daniel hablar de libertad de iniciativa, de libertad de empresa. Eso es lo que da progreso a las naciones, ¿no? Que por cierto también, bueno, pues esa presencia de la Comunidad de Madrid también se agradece, y me estaba acordando de cómo la presidenta recibió un premio Escuela de Salamanca del Club de los Viernes, que se le iba a dar después al presidente de la Argentina, Milei, y que está pendiente de que se le dé y de que venga aquí a recibirlo, de lo cual nos alegraremos todos mucho, aunque dijo la presidenta que se iba a ocupar, voy a ver cómo hacemos para que se explique la Escuela de Salamanca en los planes de estudios del bachillerato o de la ESO, no me acuerdo bien. No va mal recordárselo, que lo cumplimente, ¿no? Y aquí además les podemos preparar un libro de texto para ello. Bueno, en fin, ya digo que no quería hablar mucho más. En fin, la última cosa, este título iluminó al mundo, ese legado, eso nos lleva a hablar también de éxitos y de fracasos, ¿no? En ese acto de don Juan Velarde, en esta misma mesa, hablando de Juan de Mariana, él recordó una frase de un señor que a algunos economistas tampoco les gusta mucho, Keynes. Velarde citaba a Keynes y decía: las ideas no se convierten necesariamente en realidades. Eso decía Keynes. Pues efectivamente, las grandes ideas de la Escuela de Salamanca no siempre, aunque tampoco vamos a ser derrotistas, muchas veces sí se convirtieron en realidades y toda la experiencia cultural y económica y social de América fue una realidad, aunque
no se quiera reconocer, pero otras ideas pues no se han convertido tanto en realidades. Es posible, y la propia España, antes alguien me decía, ¿y cómo explicamos el fracaso económico español? Eso sería para muchas conferencias, ¿no? A pesar de cómo estos autores hablaron con una sorprendente modernidad de lo que decía antes, de que el progreso económico y la riqueza necesita de esa libertad, bueno, pues o no se les escuchó o no se les entendió, la vida humana es así complicada, o hubo gobernantes muy ineptos que hicieron las cosas mal, o algunos bien intencionados que quisieron hacerlas bien pero salieron mal. En fin, bueno, pues esa es la historia, y nosotros lo que reclamamos y lo que un poco queremos poner en valor es esas ideas que si se llevan adelante bien, pues sí que pueden llevar al progreso. Y aquí dejo mi intervención y un poco, pues, lo que le sugiero a don José Carlos es que explique o que converse, o si no, luego pasamos a las preguntas sobre esa otra faceta más profunda, más teológica del humanismo cristiano, que es lo que seguro que él nos explica mucho mejor. Y nada más, muchas gracias. Muy buenas tardes. Me da mucha alegría estar esta tarde aquí para poder presentar la tercera versión del libro, porque el libro se lo entregué a León 3 veces. Las 2 primeras lo rechazó de plano y hubo que reescribir. Y finalmente esta tercera versión, que es la que tienen ustedes en la mano, pues efectivamente ha quedado muy bien, con lo cual tengo que darle las gracias por haberme tirado atrás 2 versiones de las que yo estaba satisfecho. Eso sí, muy académicas, y efectivamente no correspondía con la idea que nos había dado Secotia de hacer un texto ágil que pudiera llegar al gran público, que no se entretuviera en citas técnicas y que pudiera efectivamente dejar una marca, una huella en la sociedad, y sobre todo que introdujera al 5º centenario de la docencia del magisterio de Francisco de Vitoria. Pero lo que se trataba era de agilizar el texto, de hacerlo muy versátil, de hacerlo muy accesible, pero sin perder categoría, sin perder profundidad. Claro, ¿cómo explicas la escuela de Salamanca? Pues muy sencillo. Coges los grandes temas que sucedieron en el siglo XVI, coges cómo lo abordaron la escuela de Salamanca y ya ahí tienes el libro. Claro, para poder hacer eso así, como tienen ustedes ahora en ese libro, hay que haber escrito otros 2 libros donde se explica todo, se ponen todas las citas, se razona, se hace toda la ambientación histórico-cultural. Luego ya se quita eso, se quita el armazón, se agiliza y tienen lo que ustedes tienen ahora entre manos, ¿no? Claro, cuando tú tienes a mi maestro, que se llama Juan Belda Plans, que es el hombre que ha escrito un libro de 1.200 páginas sobre la escuela de Salamanca, pues como pueden ustedes comprender, yo no puedo escribir un librillo una vez que mi maestro ha escrito 1.200 páginas. Claro, tampoco puedo escribir yo otro libro de 1.200 páginas, porque si no me va a decir de qué voy, ¿no? O sea, que él es el maestro y yo el discípulo, ¿no? Pero es interesante la idea de decir, bueno, vamos a explicar qué es la escuela de Salamanca a base de explicar cómo abordaron los grandes problemas del siglo XVI Francisco de Vitoria y Domingo de Soto, porque esto es un equipo porque el catedrático de la Facultad de Teología Realista de prima, es decir, de 6 de la mañana a 12, era Francisco de Vitoria. El catedrático de víspera, es decir, de 12 del mediodía a 6 de la tarde, era Domingo de Soto. Los 2 vivían en el convento de San Esteban de Salamanca y se iban cambiando el priorato. A veces el prior era uno y el otro era subprior
y se iban cambiando. Y hablaban de los mismos temas y abordaban los problemas de la misma manera. Pero Domingo de Soto escribió muchas obras. Cuando volvió del Concilio de Trento, se dio cuenta que había que escribir, y mucho. Si quería que los principios de la Escuela de Salamanca pudieran verdaderamente permear la universidad y la cultura, pudieran generar respuestas actuales a los problemas, había que escribir, y mucho. Y él escribió el gran tratado con el que soluciona el problema de Lutero, que es De Natura et Gratia. Solo con esa obra ya sería un autor consagrado. Pero escribió un tratado que se llama De Quarto Sententiarum, que es una obra maestra, solo equivalente a la Suma Teológica de Santo Tomás. Después escribió otro libro que se llama De la Justicia y el Derecho, que para nosotros, que queremos abordar no solo la teología, sino también el derecho y la economía, es un libro de capital importancia. Después ya escribe lo que se llama las relecciones teológicas. Yo mismo hice mi tesis doctoral sobre una edición crítica de las relecciones escriturísticas y he colaborado en la edición de todas las relecciones de Domingo de Soto. Bueno, ya tenemos, por tanto, la estructura básica. Domingo de Soto y Francisco de Vitoria decidieron que había que aplicar la teología a los problemas del momento. La teología debía dejar de estar en un lugar lejano, en una cumbre elevadísima a la que nadie llegaba, sino que había que llevar la teología a la calle. Había que formar a los cristianos las cabezas teológicamente. Por eso, cuando ellos van aplicando la teología a todos los temas, ¿qué hacen? Sencillamente van pasando de la teología al derecho y del derecho a la economía. ¿Y cómo se puede pasar de hablar de teología a derecho y derecho a economía y cambiar de un tema a otro sin que te ataquen diciendo usted se está saltando los planos, ¿no? Pues muy sencillo, gracias a una renovación de la antropología. La clave de la Escuela de Salamanca es el planteamiento antropológico, el nuevo modo de entender el hombre. Por eso anunciaba León un tema que es el humanismo. Claro, una vez que terminamos de escribir este libro, hablé con Humberto y le dije, Humberto, tenemos que escribir otro libro. Y ya hemos quedado que en octubre se lo daré, que se va a llamar El humanismo de la Escuela de Salamanca. Porque al final la antropología de Domingo de Soto y de Francisco de Vitoria, el concepto de hombre, es el que hace que el humanismo pagano que brota desde Nicolás de Cusa empieza a ir llegando por todo el Renacimiento italiano, todo ese humanismo, a donde llegas a un humanismo pagano. Lo que se recoge es el sentido del hombre pagano. Lo que ocurre en la corte de Roma, de Florencia, de Verona, de Milán, es un paganismo. El Papa se convierte en un hombre pagano y sus fiestas son de un hombre pagano, porque como están todo el día leyendo los clásicos griegos y latinos, lo que están es, sin darse cuenta, promoviendo el hombre pagano. Por eso no es extraño las vidas licenciosas de los papas Borgia, con toda naturalidad, porque sencillamente se han pasado al... Pero, ¿qué es lo que hace Domingo de Soto y Francisco de Vitoria? Cogen esa renovación, ese renacimiento, ese humanismo pagano y le dan la vuelta. Introducen un cristianismo renovado, un concepto antropológico renovado, para llevar a un humanismo que es el que desembocó en la Europa del siglo XX, cuando termina la guerra civil y lo que se plantea es un nuevo modo de entender el hombre después de las guerras. Lo que se está hablando es del humanismo cristiano. Yo recordaba el otro día, cuando en el año 77 fuimos al Palacio de Congresos y Exposiciones, otro colega y yo, entonces yo me dedicaba a hacer una tesis doctoral sobre volcanes. Estaba estudiando geoquímicamente un volcán, el volcán Teneguía de la isla de La Palma, y mi colega se estaba dedicando a otro volcán.
y dijimos, vamos a ponernos al día en esto de la política que estamos naciendo la democracia, y nos pasamos la mañana en un palacio de congresos escuchando al Partido Popular, que se llamaba Pío Cabanilla, la Federación de Partidos Demócratas y Liberales, al Partido del Castilla, bueno, el Partido Liberal de Camuñas, todos iban allí, eran diversas salas y cada uno vendía su producto. Y tú podías sentarte, escuchar un rato, te ibas a otro y al final tú te hacías una composición de lugar, ¿no? Todos decían lo mismo. Nosotros nos apoyamos en el humanismo cristiano. Claro, cuando le das vueltas, ¿qué querían decir? Lo que querían decir era el humanismo de Francisco de Vitoria y de Domingo de Soto, que es lo que había perdurado, lo que había permeado y al final había llegado ahí. Claro, evidentemente el humanismo cristiano no es el humanismo de los liberales progresistas, porque los liberales progresistas acabaron como han acabado y sabemos muy bien en dónde están ahora todos los liberales progresistas. Los liberales conservadores todos sabemos dónde están. Pero es evidente que el humanismo es el que fue trascendiendo a esas divisiones políticas, a esas ideologías, porque el humanismo nunca fue una ideología, fue un permear del concepto cristiano del hombre. Claro, la clave de ese libro se llama La dignidad de la persona humana. Hecho de tal manera que, ¿qué es lo que hemos hecho para escribir ese libro? Pensar cómo se aplica la dignidad de la persona humana a la teología, a los indios, al problema de la esclavitud, al problema de la economía global del siglo XVI. Claro, es una cosa muy sencilla. Si un señor está en Perú y le escribe a su primo de que vive en Sevilla y le dice, mira, en este barco que está arribando en Sevilla, que va a llegar, te envío este dinero y te doy esta lista para que me compres toda esta serie de cosas. Y entonces el primo de Sevilla abre el baúl y saca el dinero y se lo adelanta. Al dinero que le va a llegar lo adelanta él. Y se lo da a un mercader y le dice, mira, necesito un vestido para los 18 años, la puesta de largo de mi primo, necesito una alfombra, necesito un botijo, necesito cristalería de Bohemia. Entonces el mercader empieza a trajinar con sus amigos y gracias al oro, al quinto real, porque todo que llegaba a España, el quinto real iba para el rey, gracias al quinto real, los caminos de Europa se quedaron despejados. Gracias al quinto real, los reyes de España pudieron pagar sus deudas. Gracias al quinto real, pudieron tener los tercios luchando en Flandes. Es decir, el quinto real hacía que España era rica, de repente se había hecho rica, entraba el dinero. Claro, ya Francisco de Vitoria y Domingo de Soto avisaron, cuidado, porque esto es como si le damos a la maquinita del dinero, ¿no? O sea, en ese sentido, si hay mucha moneda, pues va a bajar los precios, va a encarecerse las cosas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ocurre? Muy sencillo. Todos los países de Europa empiezan a fabricar y a fabricar y a fabricar y todo lo venden. Esto es fantástico. Tú exportas y además, o sea, por tanto, toda Europa creció. Toda la economía de Europa creció gracias al oro de España, gracias a los encargos de que llegaban de América. Como había que llevar todo a América, es que hacía falta de todo, desde un Cristo para las procesiones de Semana Santa, porque querían vivir en América como se vivían en España. Yo he estado en Guatemala, en la ciudad antigua de Guatemala, y es espectacular. Vas por aquí y dices, pero si esto es Cádiz, esta es mi tierra. No solo por cómo se encalan las casas, sino cómo son los retablos y cómo son las cofradías y hermandades y los patios. Y es que es Cádiz. Me acuerdo que fui al interior de Guatemala, un lugar lejanísimo, donde había un Cristo impresionante, un Cristo negro que los indios veneraban. Y cuando llegué allí lo vi y dije, pero hombre, si es el Cristo de Burgos. Santo Cristo de Burgos, tu gloria cantaré.
decía mi madre cuando suspiraba, ¿no? Santo Cristo de Burgos, glorias cantaré. Pero efectivamente, si vas a la Catedral de Burgos, ahí está el Cristo de Burgos, que procedía de Alemania del siglo XIII, Cristo negro. Pues la reproducción exacta está en el interior de Guatemala. Llevaban todo allí. Toda Europa crece. Fijaros cómo la economía de Holanda, a pesar de estar en guerra civil, en segregación de España, es la segunda economía después de la española. O sea, porque ellos estaban también llevando había toda una corriente de especies que están llegando a través. Claro, dices, efectivamente, toda Europa creció y nosotros conseguimos una galopante, ¿no? Que se acabó. Nuestra economía se convirtió en nada, ¿no? En el siglo XVII estábamos arruinados, ¿no? Es la vida. Pero es muy interesante cómo ellos van diciendo, claro, dice Keynes, gracias a que la Escuela de Salamanca mantuvo bajo los tipos de interés, la economía creció. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hasta 1492 quien prestaba dinero eran los judíos, porque solamente podía prestar dinero con interés alto los judíos. Los cristianos no podían prestarse dinero a interés alto, porque sería usura. Y los judíos no podían prestarse dinero a interés altos a otros, porque sería usura. Por tanto, en el momento en que España expulsa a los judíos y es el último país de Europa en hacerlo, hay que cambiar el modelo. Ya los préstamos no pueden ser usurarios, tienen que ser de otra manera. ¿Quién inventa esa nueva manera? Francisco de Vitoria, cuando dice que a los dos modelos que Santo Tomás permitía de usura, el daño emergente y el lucro cesante, se puede añadir un tercero, que es la globalización del mercado. Por tanto, yo le doy a mi primo de Sevilla un tanto por ciento por la gestión y un tanto por ciento para que se lo dé al mercader por la gestión, porque hay que pagar una pequeña comisión por la gestión. En los libros en los índices de libros prohibidos de la Inquisición hay una diferencia entre los índices españoles y los romanos. En España el índice era expurgativo, es decir, si una frase era malsonante o opuesta a la fe, se tachaba. Y el libro salía publicado simplemente tachado una frase. En Italia, en Roma, el libro era eliminado. Eran listas expurgativas, ¿no? Eliminativas. Claro, por ejemplo, en Sarabia, que es uno de los grandes autores del XVI, él publica, está explicando cómo se puede hacer una pequeña comisión. Y eso no se salta, no es usura, simplemente es pagar un trabajo. Y entonces empieza a explicar como si un obispo le han dado el título, si a un obispo le han dado un título para poder ser ordenado y tomar posesión de una diócesis, tenía que mandar a un emisario a Roma a que se hiciera con la bula y regresara, porque la ceremonia de ordenación episcopal arranca con la lectura de la bula en la que el Papa le nombra obispo de la diócesis. Se llama agente de preces. Puedes tener un agente de preces en Roma viviendo para que haga la gestión, o puedes enviar a tu agente de preces a que te haga la gestión. Entonces, dice Sarabia, no hay ningún problema. Se le da un dinerito para el viaje y se le paga un tanto por ciento de comisión por el viaje. ¿Y qué hace la Inquisición? Tacha la frase, para que nadie se escandalice de que los obispos están entrando en este modo nuevo de entender la economía que se llama préstamos en precario. Es decir, si vamos tomando los problemas y las respuestas, entonces es cuando puedes caracterizar la Escuela de Salamanca de una manera fundada y viva. Ese es el libro que tienen ustedes en la mano. Nosotros no hemos caracterizado a la Escuela de Salamanca. Les hemos dado a ustedes unos cuantos hechos bien ambientados para que ustedes vean cómo la Escuela de Salamanca sacó del atolladero a la sociedad civil, simplemente aplicando los principios de la antropología cristiana a los problemas del momento.
Ahora queda el otro libro, que es estudiar cómo gira del humanismo pagano al humanismo cristiano. Pero ese libro lo disfrutaremos mucho haciéndolo este verano. Muchas gracias. Y ahora él es el público el que tiene la palabra. Y yo, pues el primero ha salido al fondo, Alejandro, y aquí hay Francisco y Guillermo. Por eso Vamos muy bien de tiempo, con lo cual hay tiempo para alguna pregunta. Entonces empezamos por aquí. Alejandro primero, Francisco y Pues voy Guillermo. de atrás. Y si alguien quiere ir levantando la mano, pues yo lo anoto. Bueno, muchas gracias. La verdad es que magnífica conferencia y el libro será todavía mejor. Yo tenía dos morlaquillos de preguntas. Una es sobre la usura. ¿Por qué la usura de los judíos era mala? Si hay mercado, tú prestas muy alto, pues no te cogen el préstamo. Si alguien te lo coge voluntariamente y no paga, pues es un moroso. O sea, es decir, que para el punto de vista nunca he entendido por qué era mala o buena o regular, dado que una vez que entendemos que el dinero tiene que tener un precio y que hay libertad de coger los préstamos o no. En general, lógicamente, si no la hay es otra cosa. Y luego la otra es, sobre la propia escuela de Salamanca, a mí me deja un poco perplejo. Yo la he descubierto de mayor, gracias al Covarrubias y tal. No entiendo por qué en el franquismo no se vanagloriaba en todo lo que era España esta joya de la corona intelectual nuestra, ¿no? Es como si fuese mutatis mutandis un pequeño renacimiento. Ese renacimiento era lo que nos contaban que era la recuperación 1000 años después de los clásicos. Pues esto es un poco 500 años después, porque yo, insisto, no sé cuántos aquí de los que tengan ya ciertos años de pequeños les contaron en el colegio, en la escuela, lo de la escuela de Salamanca. Y es que es tan maravilloso que cuesta creer que no se haya hecho un poco más propaganda propia española, ¿no? Gracias. Muy bien. Lo de la usura es muy sencillo. Keynes lo ha dicho. La escuela de Salamanca mantuvo bajos los tipos de interés. Es decir, que Vitoria y Soto añaden a esos dos motivos, lucro cesante, daño emergente, en la globalización del mercado, añaden el que se puede cobrar un 5%. Se considera que eso es trabajo. Claro, ¿cómo estaban siendo los préstamos usurarios de los judíos? Del 200%. Si tú, cuando en 1390 comienzan los asaltos a las juderías, ¿por qué asaltaban las juderías? ¿Porque eran racistas? ¿Porque querían violar sus mujeres? No, porque el asalto a las juderías era para ir a la casa del prestamista, coger el libro de cuentas y quemarlo. Porque en ese libro de cuentas estaba la ruina de todos los que habían hecho un préstamo del 200%. Es que los judíos empiezan prestando el 200% y acaban quedándose con las casas, las tierras, la vida de los hombres, porque el 200% es que es imposible, es que te come la vida, ¿no? ¿Y qué pasa? Que sencillamente la ley, el libro de las partidas, dice que si tú has hecho un préstamo usurario y lo has firmado, tienes obligación de devolver. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente en el Antiguo Testamento está prohibido la usura. En el Nuevo Testamento está prohibida la usura, pero es que también está prohibida por Aristóteles y por todos los pensadores. ¿Cómo el dinero va a producir dinero? Eso no se entiende. Se entiende lo que dice el texto de la Escritura. Yo te doy 5 talentos, 3 o 1. Negociamini dum venio. Negociad mientras vengo. Se entiende en esa negociación, yo te presto, tú me prestas, pero no es, o sea, si es entre cristianos no se puede cobrar. Luego Vitoria autorizará el 5%, pero durante siglos no se cobraba nada. Somos amigos, somos hermanos, ¿no? Los préstamos es sin. Pero ¿qué pasa? Que efectivamente los judíos que no podían dedicarse al campo, que no podían dedicarse al ejército, que no podían dedicarse a la abogacía, pues tenían que vivir de algo, de las joyas o de los préstamos. Luego, con respecto a la segunda pregunta, ¿cómo era?
Porque la necesidad crea el órgano. Cuando tú estás colgado, has cometido un error o lo que sea, estás colgado, necesitas urgentemente dinero, ¿dónde vas? Vas al judío que lo tiene. Porque además los judíos, como se dedicaban al otro movimiento, que es el movimiento de las joyas, estaban interconectados. Todas las juderías estaban interconectadas. Y todos los judíos entonces empiezan a inventar las letras de cambio. O sea, quiere decir que es muy fácil poner un ejército en Flandes. No hace falta llevar los soldados hasta allí. Basta con levantar una leva allí y ya con los préstamos de los judíos ya los tienes allí. Cuando vas al judío, no, ya me ha escrito mi primo y ya me ha dicho que te adelante, ¿no? Entre ellos no se cobran. ¿Se entiende? Pero es interesante que durante todo el siglo XVI, todos los autores de teología moral, yo he leído 200 y tiene que haber más, porque es impresionante como hay un impresionante lanzamiento de la economía. O sea, todo el mundo se pone a trabajar, a intercambiar. O sea, el capitalismo verdaderamente donde nace es en Europa en el siglo XVI. Y nace en todas las partes a la vez, porque el oro de América está dinamizando todo. Todo el mundo se dedica a hacer tratados de moral económica, porque la gente va al confesionario a preguntar, ¿no?, con toda confianza, porque la Iglesia Católica, frente a Lutero, admite el desarrollo económico y anima a la gente a santificarse en el trabajo de la economía, mientras que Lutero prohibía el trabajo de los economistas. Y Calvino, en cambio, lo anima diciendo, si te va bien el negocio, es que tú estás predestinado para el cielo, ¿no? Pero en realidad el dinamismo que nace es que has bajado los tipos de interés. Todo el mundo se convierte en banquero. La otra pregunta es que no me acuerdo. Mira, si parece, dejamos esa para agilizar la segunda pregunta, Alejandro. Luego lo hablamos, lo de Franco y la escuela de Salamanca. Bueno, sí. No, se termina en un minuto. Esa es una pregunta muy fácil. Simplemente no hay que olvidarse de que los jesuitas han sido, hasta hace muy poco, los únicos que podían dar doctorado en historia de la Iglesia. La única universidad del mundo donde se podía estudiar licenciatura y doctorado en historia de la Iglesia era en la Gregoriana de Roma de los jesuitas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que quien ha escrito la historia de la Iglesia han sido ellos. Y por eso cuando tú llegas al capítulo del Concilio de Trento, por ejemplo, los libros clásicos que yo mismo he estudiado decían las dos grandes figuras del Concilio de Trento fueron Lainez y Salmerón, ¿no? Claro, cuando tú te dedicas a estudiar la Escuela de Salamanca, como he hecho yo y otro equipo y otros muchas personas que hemos estudiado esto, ¿qué descubres? Que el Catecismo de Trento, que es el que recoge toda la doctrina conciliar y la hace de una manera muy divulgativa para que todo párroco en el mundo entero pueda explicar y hacer su homilía del domingo, tiene un libro que se llama el Catecismo de Párrocos. Ese catecismo, que es el resumen del concilio, es un corta y pega del Catecismo de Bartolomé de Carranza y del Catecismo de Domingo de Soto, los dos discípulos de Vitoria, los dos dominicos. Claro, cuando tú dices, entonces quiere decir que no solo influyeron en las doctrinas conciliares, en los debates, el que hace la sesión sexta y el decreto de justificazione, que es la clave del Concilio de Trento, es Domingo de Soto. Es un corta y pega de su libro de Natura et Gratia. Por tanto, dices, ¿quién ha influido en el Concilio de Trento? La Escuela de Salamanca. Eso está bien explicado en el libro, creo. Simplemente que hay que saber que hasta hace poco ellos eran los que hacían la historia de la Iglesia y sencillamente barrieron para casa. Vamos, aquí Guillermo, luego va Máximo y luego Amadeo. Sí, se me escucha, ¿no? Sí, es sobre los liberales del siglo XIX, que, bueno, todo el tema este de las desamortizaciones que hubo tanto en España como, sobre todo, en el virreinato de Nueva España, ¿no? En América, en el siglo XIX, principio del XX, etcétera. Esto, ¿no crees que tiene muchas influencias de lo negativo, por así decirlo, de los liberales franceses?
Y luego, ¿también hay unido la masonería en todo esto? Esa me toca a mí responderlo. Bueno, pues efectivamente esa palabra, claro, la palabra liberalismo es tan compleja. Te vas a Estados Unidos y si dices que eres liberal, pues no es lo mismo que estamos nosotros. Entendemos aquí por liberal. Pues sí, claro, otro mito, esa Revolución Francesa que supuestamente es la que trae al mundo la modernidad liberal, etcétera, etcétera. Eso es para añadirlo en este libro, para decir dónde está el verdadero fundamento de la libertad, que es en ese humanismo cristiano. Sí. Y de la masonería, no sé. Y ese es un tema complejo y honestamente no sé, yo no sé responderte. La masonería es una cosa que está muy estudiada. Otra cosa distinta es quién es masón. Cuando alguien dice que yo soy masón, pues sencillamente no es masón fijo. Primero porque los masones reales, el núcleo duro, la característica es que no se sepa, la gracia es que no se sepa quién es. Cuando alguien va pavoneándose de ser masón, es que no lo es. Pero eso sí, puede ser alguien que es manipulado por los masones. Eso sí, ellos tienen unas sociedades intermedias. Me acuerdo cuando estuve en Split, Spoleto, en Croacia, en un hospital que se llama Samaritanac, que es impresionante, donde unas religiosas croatas cogen a los enfermos que están desahuciados en todos los hospitales de Croacia y los llevan allí, porque si que se quedaran en esos lugares vivirían una semana. Se los llevan allí y allí los cuidan y viven varios años. Están muy bien cuidados y son personas, o sea, eso hacen una gran labor. Cuando ves ese hospital y ves que ha sido patrocinado por la masonería, lo pone ahí un cartel, ha sido pagado por la masonería. Entonces, es verdad, o sea, que hay unas sociedades intermedias que se dedican a promover el bien del hombre, a promover el cuidado de las personas, porque ellos tienen a gala que cuidan al hombre, o sea, y procuran, o sea, otras cosas que sean anticatólicos, ¿no? O sea, que en ese sentido es un mundo que es un mundo de influencia y de poder. Se dice que cuando llegas al núcleo más íntimo, ahí hay que hacer un pacto con el demonio. O sea, ellos no son ateos, son agnósticos. Y hay un tipo de agnosticismo que es el que inventó Voltaire, que se llama deísmo, que es añades al agnosticismo una connotación que se llama desconfianza. Un deísta es un agnóstico desconfiado de Dios. Cuando tú ves a alguien que desconfía de Dios y de la Iglesia y que dice que es agnóstico, ese es un deísta. Y los masones son deístas. En ese sentido, se puede pedalear todo lo que se quiera. Mi consejo es funcionar como si no existieran. Y cada caminante siga su camino. Dedicarse, porque como uno se dedique a estar observando si tiene un masón que le está mirando, pues creo que pierdes tiempo. Como dice el refrán castellano, no pares a apedrear a los perros que te ladran en el camino, ¿no? Tú sigue para adelante, ¿no? Sigue a lo tuyo y haz el bien todo lo que puedas. ¿Quién tocaba? Guillermo Máximo Amadeo. Sí, luego. Dos cosas, o alguna más quizás. ¿Habéis hablado los dos a la vez del fracaso económico español en el siglo XVII? Bueno, un donoso fracaso económico. Habida cuenta de que cuando llega Felipe V se encuentra con que Oropesa ha eliminado la inflación, la deflación y hay superávit. Es que Felipe V no tenía ni idea de lo que podía ser superávit en el gobierno, de haber dinero. Luis XIV se había arruinado bastantes más veces que Felipe II. Y nunca se habla de eso. Y es el fracaso económico. Entonces llega Felipe V y por arte de Bobilis Bobilis, de repente todo va magníficamente. Hombre, parece que habría algo diferente. En segundo lugar, bueno, es que además, pensándolo bien, en el siglo XVII la monarquía es perfectamente capaz de mover
hombres, dinero y armas, aunque ya no sea la primera potencia naval, pero lo mueve tranquilamente como se ve en la defensa de Messina. Entonces, fracaso económico, no diría yo tanto. En segundo lugar, lo de la usura. Bueno, la historiografía francesa es muy pujante en esto, ya lo sabes tú mejor, José Carlos, pero parece que era bastante común lo de hacer préstamos de manera normal recurriendo a 27.000 trucos. Tú has mencionado uno para los préstamos en precario, y es lógico, porque claro, es la vida, y es lo que luego la Escuela de Salamanca va a hacer, recoger la vida y decir, mira, vamos a aplicar el bien y el mal, y qué cosa más lógica, caramba, que si tienes dinero cobres algo. En tercer lugar, ¿por qué la Escuela de Salamanca me ha hecho... Yo me lo he preguntado varias veces, lo que se preguntaba Alejandro. ¿Por qué la Escuela de Salamanca era desconocida? Está muy bien la explicación que has dado, José Carlos. Hay otra más, y es que dentro exactamente de lo mismo que has dicho. Claro, la escuela lo que nosotros hemos aprendido en la escuela, hemos estudiado una historiografía francesa o inglesa. Yo que he estudiado economía empezaba por los clásicos ingleses, que es una barbaridad. Empezar por ahí hablando del valor trabajo, vamos, por Dios y por la Virgen. Y claro, ¿a quién le interesaba? Roca Barea solía poner un ejemplo que era muy bueno. Si yo digo Felipe II, ¿qué es lo que a cualquiera se le ocurre? El principio de la decadencia española con la derrota de la Invencible. En términos historiográficos es una soberana imbecilidad. Y una cuarta cosa, en cuanto a los asaltos a la judería, Thomas Sowell siempre te lo cuenta, de decir, es que como haya una minoría que esté mejor situada por su industria y los judíos, ya sabes que su lema es el día es corto y el afán largo. Como haya una minoría que esté mejor situada, por definición la mayoría va a reclamar una discriminación positiva. Y si no se logra que se discrimine negativamente, la asaltan y le quitan lo que tiene, pero faltaría más, caramba. Bueno, esos 4 puntos, muchas gracias. No, muchas gracias por las sugerencias. Simplemente que No eran preguntas, pero... Simplemente que la inflación de a finales del 16, como bien sabemos, es galopante. Hamilton lo ha demostrado con datos. Ahora, como es evidente, y todos lo estamos viendo, ¿por qué de repente España se recupera más rápido que otros países? O sea que sí, es verdad que gracias a Dios la ley del mercado pues también hace que hay momentos en los que la economía tiene sus leyes que realmente son todavía muy difíciles de conocer. Yo creo mi maestro en este tema, que es don Francisco, este sacerdote jesuita, que ahora el pobre está ya muy mayor, ¿te acuerdas? Don Paco, ahora me acuerdo. Sí, Gómez Camacho. Siempre Gómez Camacho me decía, bueno, es que claro, la gente se dedica a aplicar la física teórica y la matemática a la economía, y hay una cosa que se llama libertad, ¿no? O sea, y que es la capacidad de emprender, y luego hay una cosa que es el genio hispano. O sea, quiere decir que hay valores que es imposible de cuantificar, ¿no? O sea, en ese sentido yo he hecho efectivamente una valoración del siglo XVII y evidentemente es la que dicen los libros, ¿no? La que dice Hamilton y todos. Ahora, es verdad que tiene sus momentos. Por eso es interesante, porque ese trabajo que acaba de salir de unos holandeses que explican esto, yo no lo sabía, pero los datos económicos son impactantes. En plena guerra de Flandes, Holanda está creciendo a la bestia. Pero dice, ¿y eso cómo se explica? Porque es que todavía estamos en mantillas. La historia de la economía tiene todavía muchos agujeros, ¿no? Que me parece que es interesante estudiarlo porque te va a dar un optimismo y una esperanza que me parece que es fundamental, ¿no? El gran éxito de Vitoria y de Soto fue la dignidad de la persona humana. Y dentro del concepto de la dignidad de la persona humana está el concepto optimista del hombre. Es decir, el hombre ha pecado, pero es verdad que el pecado original nos lo han curado. Es verdad que quedan heridas en nuestra naturaleza, pero es verdad que somos capaces de hacer cosas muy grandes. Porque la libertad, de la que se ha hablado aquí tanto, para Santo Tomás era fuerza, para San José María era energía, para Edith Stein es coraje. Y claro, cuando tú enfocas la libertad así,
como capacidad de amar, de entregarte, de sacar adelante un país, bueno, con esa libertad puedes darle la vuelta a cualquier economía. Pido disculpas por mi español. En el capítulo que dedican ustedes justamente al desarrollo de la economía y del capitalismo en los Países Bajos, en Flandes, ¿no? Parece ser que sea el lugar del nacimiento del capitalismo en Europa. Yo pienso a los bancos de los Médicis y de los seneses en el siglo XIII, por ejemplo. Y pienso en Fountain Abbey, por ejemplo, en Inglaterra, una abadía cisterciense que en el siglo XI-XII pues, hacía préstamos impresionantes a los reyes de Inglaterra. Gracias. Sí, es un ejemplo más de cómo la educación y las ideas dominantes y más famosas pues acaban triunfando, aunque no sean realidad efectivamente ingleses y holandeses, aunque sea esto así sea un poco tópico, ¿no? Pero en fin, difundiendo la leyenda negra, nos han convencido a todos de que el origen del capitalismo está en la Holanda calvinista, olvidando que hay una Holanda, no una Holanda, un Flandes español que fue Bélgica, que era también unos puertos riquísimos. Y luego, sin embargo, hoy en día la historiografía más rigurosa dice que efectivamente, vamos a hablar de Italia, el origen de todas estas prácticas capitalistas, claro que estaban en esa Italia mercantil, con tantísima pujanza comercial y de la que, bueno, donde surge la contabilidad. En Italia es donde los, digamos, protoescolásticos Bernardino de Siena y Antonino de Florencia dicen algo que a los austriacos les encanta decir, como el valor de los bienes descansa en la oferta y la demanda, en la escasez, en la utilidad y en la apreciación subjetiva. Esto lo dicen unos frailes, ¿sí?, italianos en el siglo XV, siguiendo la tradición escolástica, y que luego todos estos doctores repiten, además sin vergüenzas y sin decir, esto lo dijo alguien antes que yo, muy bien, fenomenal, claro que sí, pero es que lo dijo también, que vamos a repetirlo muchas veces y además citándolos. O sea que estamos de acuerdo. Sí, aquí adelante. ¿Quién era? Amadeo. Una pregunta sobre una cuestión que me está preocupando y ocupando bastante tiempo en los últimos meses. ¿Por qué razón el pensamiento liberal de la Escuela de Salamanca se desvanece en el siglo XIX y genera tal movimiento antiliberal en el caso de Pío IX y en el caso de los católicos ultramontanos? ¿Y cómo se desvanece toda esta tradición liberal de la Escuela de Salamanca? Por una parte, hay un miedo, o sea, el sílabus, que es uno de los documentos más interesantes de la historia de la teología, ¿no? El sílabus a mí me recuerda mucho el sílabus a lo que pasó con el juramento antimodernista. Es decir, el Papa Pío X, en 1902, se dio cuenta de que había un movimiento de intelectuales, sacerdotes, juristas, economistas, pensadores, ¿no?, que estaban empezando a dudar, ¿no?, y empezaron a caer en la modernidad. Y entonces el principio es muy sencillo. ¿Qué pasó el día de la resurrección? ¿Qué pasó el día de la ascensión? Cuando Jesús se va. ¿Qué hacen los apóstoles en el cenáculo? Lo que decimos en la historia de la Iglesia antigua es que lo que ocurre en ese momento
es que ellos recuerdan lo que habían visto y oído. Y al recordar lo que habían visto y oído de Jesús y hablarlo entre ellos, sencillamente plasman el primer documento de la historia de la teología, que se llama el símbolo de la fe o el arcano de la fe, ¿no? Y lo que hacen es, las catequesis bautismales consiste en aprenderse de memoria el credo y explicarlo. Pero tiene que ser de memoria. En ningún lugar debe estar escrito. Que los que no sean cristianos no sepan el arcano de la fe. Esto es tan profundo, esto es un don de Dios tan rico que no debe estar en bocas blasfemas, ¿no? En ese sentido, esto es lo que ha... Y luego ya viene todo el desarrollo, ¿no? ¿Qué dicen los modernistas? Dicen, no. Lo que hicieron los apóstoles es, ante la muerte de Jesucristo, ante la realidad de la que no ha habido resurrección, sino que Cristo ha muerto y ha muerto, entonces lo que hay que hacer es inventar el cristianismo. Y entonces el invento de la primitiva comunidad cristiana. Claro, si el cristianismo es un invento de la primitiva comunidad cristiana, yo puedo cambiarlo, puedo adecuarlo a los tiempos. Pues hagamos el sacerdocio femenino, cambiemos el modo de elegir los obispos, hagamos 1000 cosas, adecuemos el cristianismo que inventaron a las coordenadas actuales. Claro, este principio del modernismo es un principio terrible, es tan terrible, tan demoledor, que destruyó la Iglesia protestante. O sea, pensar simplemente en Baruch Spinoza, siglo XVII. Cuando Baruch Spinoza dijo a los luteranos, la Sagrada Escritura, que es vuestro fundamento, ¿no? Todo solo la Escritura, decía Lutero, la Sagrada Escritura está llena de milagros. Como los milagros no existen, la Escritura es falsa. Por tanto, derrumbado en la apoyatura, derrumbado el protestantismo. Pues lo mismo querían hacer con la Iglesia Católica, con esta distinción de el invento de la comunidad cristiana, ¿no? ¿Cómo reacciona la Iglesia? Con un documento contundente que se llama Encíclica Pascendi y un decreto que se llama Decreto Lamentabili. En todos los seminarios, en todos los colegios, en todas las universidades, en todos los obispados, en todas las parroquias, allí donde alguien tenía un cargo de sacristán o de rector, tenía que hacer el juramento antimodernista y firmarlo sin fecha. De tal modo que si se descubría que una persona estaba siendo modernista en oculto, se le ponía la fecha y se aplicaba y quedaba cesado de conserje o de lo que fuera, ¿no? Es decir, fue un momento de pánico, de desconfianza tremenda. En ese sentido, cuando tú lees el sílabus y ves las declaraciones de Pío IX, del Beato Pío IX, que empieza siendo un hombre muy liberal, según decía él, muy amante de la libertad, de dar juego. No nos olvidemos que la Iglesia tenía unos estados pontificios que había que gobernar. Por eso hay tantos obispos en Italia, porque todos los alcaldes tenían que ser un obispo. Por eso en Italia hay 100 y pico obispos, porque como todas las diócesis en el fondo necesitaban un obispo, igual que necesitaban un gobernador, un alcalde, pues, ¿no? Claro, entonces dices, vamos, hay miedo a la modernidad, miedo a la libertad, ¿no? A eso que se está promoviendo con la Revolución Francesa, con todo lo que sería la ideología liberal, ¿no? Entonces hay un miedo. Hay que decir, cuidado, porque el hombre no puede decidir si Dios existe o no. Hay un límite a la libertad. Dios existe, el hombre no es libre para negarlo, ¿no? Claro, nosotros ya sabemos muy bien cómo se arregla ese problema, porque ya el Espíritu Santo nos ha iluminado, que es la diferencia entre libertad de conciencia y libertad de las conciencias. O sea, el hombre tiene libertad, cada hombre es libre para amar a Dios o negarlo, pero yo no puedo negar la existencia de Dios, porque creo en Él y lo he comprobado 1000 veces. O sea, en ese sentido, Juan Pablo II nos explicó por qué los cristianos no se sentaron en la mesa de la elaboración de los derechos humanos. Porque si se sientan en esa mesa,
Esa mesa se hace porque como no hay modo de ponerse de acuerdo, como nos estamos peleando entre nosotros, lleguemos a unos derechos humanos que nos puedan servir de apoyatura, de cobertura, para poder convivir. Claro, si yo me siento en esa mesa estoy diciendo que Dios no existe o que la Iglesia Católica no es la que ha recibido la revelación. Yo no me puedo sentar ahí. Eso sí, puedo tomar los derechos humanos, comprobar que coinciden con la revelación cristiana y decir, muy bien, los apoyo, ¿no? Pero no puedo sentarme, ¿no? Son momentos críticos de la historia, pero que son momentos en que nuestros mayores en la fe han sabido estar a la altura, han sabido desaparecer para luego volver a apoyar, ¿no? Última pregunta, León, ¿te parece? Don Manuel. En primer lugar, me gustaría felicitarles por el libro y yo hago una valoración del libro desde un aspecto mucho más global y es pensando cómo se ven estos principios en la América de cuando España estaba llegando. Entonces, uno de los elementos que creo que queda claro en el libro es que lo primero que se hace es considerar a una persona no consumible. Es una persona libre, una persona respetable. Y todo el proceso de España en América tiene eso como clave eminente. O sea, es la imagen de la leyenda negra de que los españoles nos trajimos el oro. Yo entiendo que es bastante sectaria, porque los españoles, cuando fueron a América, antes de traerse el oro, hicieron las catedrales y, sobre todo, hicieron miembros a las comunidades y a las personas locales de igual valor que los que llegaron. Y no hay que olvidar, cuando se habla de economía de Europa, del siglo XVII, etcétera, que España, que era un país pequeño, en aquel momento tenía la responsabilidad económica del mundo. España estableció la primera línea de logística a nivel mundial que se conoce, cuando el galeón de Manila traía las cosas desde Filipinas. Y esa participación y esa generosidad son las que yo creo que hay que empezar a hablar de la leyenda blanca, no de la leyenda negra de España. Muchas gracias y enhorabuena. Es que no sé si hace falta responderle porque es... Antes estaba hablando Guillermo de la defensa de Mesina, que no sé cuándo es, pero efectivamente estamos de acuerdo en que muchas veces nos dejamos llevar por esta leyenda negra y esa nostalgia y esa melancolía de la crisis española y pues sabemos que no es así, ¿no? Y me he acordado que he visto un anuncio, y hace un poco de publicidad para entretenernos en el ocio, de otra defensa famosa que es la defensa de Bahía, que se está celebrando este año y creo que ya se ha puesto una exposición en el Museo Naval, que es otro momento para ir a ver cómo efectivamente, claro que éramos protagonistas en ese momento cuando los holandeses quieren ocupar lo que formaba parte, ocupan y se les... Sí. Y al año siguiente... Muy bien hecho. Pues cuando Portugal pertenecía a la corona española y por lo tanto todos los territorios de Brasil también. O sea, bueno, pues vamos podemos cerrar, o yo por lo menos cierro y luego te dejo a ti, con esta visión optimista. Vamos a animarnos, claro que creemos en la fuerza de nuestra cultura y quizás pues la cuestión es conseguir que se difunda mejor y que más personas también lo crean. Yo después de escribir los 3 libros, aunque solamente sea uno el publicado, pero la conclusión a la que llegué cuando terminé se lo envié es qué bien nos va en momentos en los que la Iglesia está en minoría.
nos va muy bien. Porque eso de ir contracorriente, de apoyarnos en la gracia de Dios, confiar en la providencia, disfrutar de nuestra fe, ser personas que van contagiando libertad, amor de Dios, felicidad, ¿no? El otro día estaba en Tajamar, que es un colegio en la zona de Vallecas. Allí había 100 matrimonios jóvenes con niños, que eran los que están llevando clubs juveniles en toda una zona de Madrid. Y veías todo aquello y decías que cualquier persona que llega aquí quiere casarse con una mujer y tener una familia así. O sea, es que es una maravilla, ¿no? O sea, que nos va muy bien cuando estamos en minoría y peleamos y tal, ¿no? Yo veo, en cambio, cuando estamos en mayoría, podemos cometer el error, ¿no? Que es el error de la Inquisición, porque yo, si de algo sé, es de la Inquisición. Pero eso ya hablaremos otro día. Bueno, eso ya publicamos un libro en Secotia sobre la Inquisición. Pero, ¿qué pasa? Que cuando estamos en mayoría, a veces nos pasa eso, que se pasa de la confianza a la desconfianza. Entonces, ¿qué es la Inquisición? El paso de una sociedad de confianza a una sociedad de desconfianza. Cuidado con este hereje que puede hacer daño, cuidado con tal, ¿no? Entonces, cuando desconfiamos del de al lado, cuando intentamos al disidente, ¿no? O sea, el método de la persuasión, el método del contagio, ese método evangelizador es el mejor. El otro, el de forzar la conversión o el de intentar que todos piensen igual, nos va muy mal. Por eso me encanta estar entre liberales, porque todo lo que sea la libertad nos viene muy bien para expandir la Iglesia también. Gracias.